complicado para el mercado financiero y los inversores, no tanto por la tendencia o por los movimientos de los activos financieros, sino por la cantidad intensa de información y noticias que debemos estar analizando para tratar de interpretar qué puede llegar a pasar en las próximas semanas. No obstante, es una realidad que a esto deberemos acostumbrarnos. Va a ser una transición, digamos, en donde el mercado espera marcadas noticias, en realidad definiciones concretas en cuanto a la política económica y financiera de quien asumirá el 10 de diciembre. Pero volvamos un poco para atrás. La realidad es que ayer podemos decir se avanzó un paso. ¿Por qué? Porque al menos ya hay un presidente electo. Y ahora lo que resta es claramente una transición. E incluso las primeras análisis que comienzan a surgir de esta transición es que podría llegar a ser coordinada y tranquila más que una transición caótica, ¿no? Creo incluso que los números, sin intentar ser analistas políticos, creo que hay algunos números importantes que nos dejó la elección de ayer y que tiene que ver a que se posiciona Cambiemos como la primera fuerza de la oposición. Claramente ganó Fernández, pero lo hizo por un diferencial de 8 puntos, un diferencial bastante menor a la que se mostró en las PASO, es decir, 8 puntos menor al que se habían obtenido en las PASO, y por otra parte, muy lejos de los 15 y 20 puntos de diferencia que habían llegado a marcar las encuestas. El otro dato claramente tiene que ver con el Congreso, en donde, digamos, va a haber fuerzas equilibradas, digamos, con mayor participación o bancas de Cambiemos en diputados, y en el Senado, digamos, sí una mayor participación del kirchnerismo y el peronismo, ¿no?, unificado, pero la realidad es que las fuerzas estarían bastante equilibradas. El otro punto de análisis que hoy también está tomando el mercado tiene que ver con los discursos de ayer a la noche. Acá podemos decir que hubo un mix, la primera lectura fue de un discurso conciliador del actual gobierno, es decir, tanto de Macri como de Vidal, que perdió la provincia, y por otro lado, digamos, un discurso quizás que dejó ciertas dudas sobre un tono más duro, digamos, de Kicillof y de la expresidenta que ahora va a ser desde el 10 de diciembre la nueva vicepresidenta. Un poco más conciliador sí fue el de Fernández, que llegó por último, e incluso también debemos decir como un buen dato la foto que ya tenemos esta mañana de el actual presidente y del próximo, es decir, de Macri y de Fernández, que se encontraron para un desayuno que duró más de una hora. Pero avancemos, salgamos de lo político y entremos a lo financiero. La medida concreta anunciada, lógicamente, tiene que ver con la decisión del Banco Central que se conoció esta madrugada y que esperábamos realmente desde el viernes pasado, es decir, sabíamos que íbamos a abrir con una semana con un endurecimiento del cepo. Este finalmente llegó, el Banco Central decidió bajar la compra para personas físicas por atesoramiento de $10.000 a $200. El objetivo es claro y concreto, cuidar las reservas del Banco Central. Recordemos que desde las PASO estas reservas llevan una caída más de 23.000 millones de dólares, con reservas hoy de libre disponibilidad que están abajo de los 12.000 millones de dólares. Esta medida ya la esperábamos, como dijimos recién, desde el viernes, y claramente ha sido ayer pedida, digamos, abiertamente, tanto por la vicepresidenta como por el presidente electo. ¿Qué hace esta medida y qué está haciendo que ya se observa hoy en el mercado cambiario? Claramente estabiliza el tipo de cambio oficial o incluso lo presiona un poquitito a la baja, algo que está sucediendo en estos momentos. Y por otro lado, lógicamente, me amplía la brecha contra el tipo de cambio que surge de las operaciones de bonos, ¿no? Tanto el dólar denominado MEP como el contado con liquidación. Esperamos en este sentido una ampliación de la brecha, aunque tampoco esperamos un salto de 10-15 puntos, al menos en lo inmediato. Estamos hablando de brechas que se mantendrían en torno al 30-35% o poco más. Por su parte, los bonos y acciones están operando con una alta volatilidad. ¿Por qué esto? Porque lógicamente lo que el mercado ahora esperará antes de reaccionar son definiciones concretas. Definiciones que, como recién lo veníamos diciendo, tienen que ver con un equipo de transición, tienen que ver con definiciones de política económica financiera, y acá obviamente también consideramos, digamos, alguna
tipo de lineamientos sobre la reestructuración de deuda que se espera, ¿no? En este sentido, lo que el mercado está manejando es una alta incertidumbre que la seguirá haciendo en las próximas semanas, que va a afectar la volatilidad de los activos financieros. En este sentido, nuestra recomendación a los clientes no se modifica. Seguimos siendo muy cautos con las posiciones justamente en renta fija y renta variable. Para las posiciones más conservadoras seguimos teniendo una gran parte, digamos, de la cartera en activos del exterior, mientras que en lo que corresponde a pesos recomendamos algún fondo de money market, es decir, por el flujo diario de pesos que uno necesita tener quizás en su posición, recomendamos algún fondo común de money market o bien cauciones. Para aquellos que sí sean más agresivos, pero entendiendo el riesgo al que se exponen, podemos llegar a ver alguna oportunidad en bonos o acciones, pero ya con un horizonte de inversión de mediano o largo plazo.